Recordamos que estos domingos atrás estuvimos mirando la iglesia de Antioquía, ¿verdad? ¿Recordáis? En uno de los domingos compartimos que desde el principio había un ataque contra el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 11, que venían judíos creyentes en Jesús que decían, si no os circundáis no os podéis ser salvos. Había gente que estaba atacando el Evangelio. Y no solamente eso, sino que Pablo tuvo que escribir a los corintios, porque había gente que no creía en la resurrección, que la resurrección ya había pasado. Entonces vemos que desde el principio el Evangelio fue atacado. ¿Lo vimos? En la segunda parte de Hechos capítulo 11, el segundo domingo, vimos que los apóstoles de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Y dice que cuando Bernabé llegó a Antioquía vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios, o sea, vio a gente transformada, cambiada por el Evangelio. Vio que la gracia de Dios afectó a esas personas. Y vimos que la gracia de Dios es que vemos a los creyentes relacionándose en amor, en pasión, en servicio. Eso es la gracia de Dios en activo. La gracia de Dios no es, muchas veces pensamos que es algo ahí que está en el cielo. No, la gracia de Dios es algo activo. Y hoy quiero, en alguna medida, añadir algo más a esa enseñanza que no está en Corintios, pero está en Hebreos capítulo 10, que es lo que vamos a ver. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, creo que lo tengo ahí. El título es, sigue adelante, Él viene. Sigue adelante, Él viene. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, lo vamos a ver ahí si se abre, y dice lo siguiente. No sé si es bien en la pantalla, si no lo vamos a leer. Dice, Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después que habíais sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otro llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teniendo vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y quería compartir esto acerca de que el que ha de venir viene y que no va a tardar, y nos habla de estos hermanos que tuvieron en el verso 32, en Hechos 32, en Hebreos 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después que habían sido iluminados sostuvisteis en un gran combate de padecimientos. Estos hermanos fueron iluminados con el Evangelio de Jesucristo. Entendieron el Evangelio de Jesucristo y recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y les dice que habían sufrido el despojo, que habían sido perseguidos, que les habían robado sus pertenencias, que algunos habían sido encarcelados. Y les anima en el contexto a seguir adelante. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy sigue habiendo persecución, hoy sigue habiendo problemas. Y nosotros necesitamos perseguir hacia adelante, porque Él viene. Yo estoy animado cada día. Yo estoy expectante con que Jesús venga. Yo lo deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Que Jesucristo venga. Yo lo creo firmemente. Y estos hermanos se habían pasado por todo y vemos que han sufrido. Y la pregunta es, ¿seguimos igual? ¿Por qué nos extrañamos que los creyentes tienen problemas?
No pueden vender desde el púlpito que si tú eres cristiano te va a ir bien. Eso no es real. Eso es una mentira que se ha introducido en algunas iglesias. Es lo que se llama la predicación positiva o la motivación positiva. No existe tal cosa. Filipenses capítulo 1, verso 19 y 30 dice, Filipenses 1, 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Con la salvación dice que nos ha concedido el conflicto. Los problemas vienen. Somos diferentes. Somos diferentes. Y Juan 15:20, Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto parece negativo y a nadie nos gusta que nos humillen, ni que nos hagan daño, pero esa es la realidad. Y algunos de vosotros sabéis que yo hablo, insisto mucho acerca de que el creyente va a tener oposición. Y gracias por la oposición, porque la oposición nos madura el carácter cristiano. Y esto nos da a nosotros una razón. El que ha de venir va a tardar un poquito, pero viene. Es como el que va al teatro y ahí está el telón y tú no sabes lo que está pasando detrás del telón. Y detrás del telón, ¿sabes lo que está pasando? Que se está preparando para la obra, la gente se viste, se ponen los muebles, se pone todo lo que va a tener que ver con la obra, se está todo preparando y eso es lo que está pasando ahora. Jesús está por venir, está detrás del telón y se abrirá el telón y vendrá Jesucristo por su gente, por su iglesia y nos reuniremos con los familiares que han muerto en Cristo Jesús y estaremos con ellos. Dice el verso 34, por esto les anima que a pesar de todos los problemas que han tenido, dice el verso 34, sabiendo que tenéis en vosotros, tú tienes en tu corazón una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Tú sabes esto? ¿Tú has pensado lo que tú tienes, el tesoro que tú tienes en el cielo? Yo me levanto por las mañanas animado, claro, me levanto con mis luchas, me levanto con mis problemas, pero voy a la oración y voy a la palabra y enfrento el día pensando en las cosas buenas que el Señor ha hecho en mi vida, que hace y que hará y lo que me espera en la gloria. Si yo no creo eso, no merece la pena todo esto. Pero yo creo en la herencia que tengo y esta afirmación es para mí, para todos nosotros. Y esta gente, su fortaleza radicaba en saber que las posesiones terrenales son temporales, en contraste con la herencia espiritual, que es imperecedera, que nos aguarda en los cielos. Imperecedera es que no muere, que está ahí para nosotros. Primera Pedro 1:4 dice que aún más esta herencia, diciendo que hemos nacido de nuevo, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia en Cristo es incorruptible. Quiere decir que en este mundo existe la ley de la, ¿cómo se dice? La ley de la entropía. Tremenda palabra estos castellanos, vaya lengua. Entropía. Hay una ley que se llama entropía. ¿Sabéis lo que es la ley de la entropía? Que va del orden al desorden. Los coches nuevos, esos que te anuncian por la tele tan buenos, que parecen buenísimos, cuando tú pasas un mes ya no valen para nada. ¿Por qué? Porque se está deshaciendo ese coche. La ropa se deshace. Mi físico, bueno, el mío no, en algunos el físico se va deshaciendo. Se va deshaciendo. Vamos a dejar las cosas claras. Vamos a dejar las cosas claras. Algunos. Nuestras casas, tú haces una casa nueva, un edificio nuevo y cuando pasa un tiempo está vieja.
Va de un orden a un desorden. Pero en el cielo, tu herencia no es así. Es perfecta, eterna, inmaculada, duradera. No se toca. Dios la tiene ahí para ti. Dice que es incorruptible, que no hay corrupción, que no hay destrucción. Esa es la herencia en la que yo tengo que pensar. Dice, pues, 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esa es la palabra de Dios en mi corazón. Nuestra herencia en Cristo es incontaminada, inmaculada, pura. Nada en esta tierra es perfecto. Incluso las cosas más bellas de este mundo tienen defectos. Se está corrompiendo, se está volviendo algo impuro. Y Apocalipsis 21:27 me dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar nada. Ahí entramos los que estamos inscritos en el libro del Cordero, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque Jesucristo nos ha perdonado, nos ha limpiado, su sangre fue derramada por nosotros en la cruz. Y me ha limpiado. Y aunque yo cometo cosas todavía, porque todavía vivo en este cuerpo de muerte, Jesús, Dios, me ve a través de Jesucristo, me ve puro, limpiado, santificado. Así es como me ve. Dice que es inmarchitable, que no se puede marchitar, que no se desvanece, que no decae. Nuestra herencia en Cristo es eterna. Tenemos en Cristo esa posición duradera. Dice la Biblia que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso la Biblia dice que somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que permanece para siempre. Dice Efesios 1:13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Wow, cuando yo pienso en estas cosas, me fascina, me encanta. Por eso dice más adelante, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Siga adelante, confía en el Señor a pesar de lo que pasa en tu vida. No importa con las cosas eternas, nuestra vida son 70, 80, 90 años. Y cuando el Señor nos llame o venga, no te vas a llevar nada. Lo único que tienes es que tienes más que lo que tienes aquí. Tienes un tesoro inmenso en la eternidad con el Señor. Eso es lo que tienes y eso es lo que nos tiene que mover. Por eso el verso 35, yo por eso quiero decir, el tema es del que yo quiero hablar hoy como creyentes, mi querido hermano y hermana, es que si no entiendes nada de lo que yo te digo, que te quedes con el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nos anima, mas el justo vivirá por la fe. Debemos vivir por fe. Por eso después habla Hebreos 11 acerca de los hombres y mujeres que vivieron por fe. Yo deseo que tú te quedes con esto, que dentro de un poquito el Señor Jesucristo va a venir. Y cada vez vamos más avanzados, cada vez vamos más avanzados en el tiempo por las cosas que suceden. Y vivir por fe es vivir a la luz de su palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo único que da fe es oír lo que Dios me dice.
Hebreos 11 es un ejemplo de las personas que escucharon a Dios y fueron hacia adelante sin saber qué es lo que iba a pasar. No sabían. La mitad de Hebreos 11, si miras, fueron hombres que llegaron y mujeres que conquistaron con lo que el Señor les prometió en muchos casos. Y Dios lo bendijo. Pero Abraham y muchos de estos no consiguieron lo que Dios le había prometido. Y la mitad de Hebreos 11 vemos que muchos murieron sin recibir lo prometido. ¿Pero qué fue? Que fueron fieles al Señor hacia adelante, porque sabían lo que les esperaba. Y cada creyente en cada iglesia debe de tener claro que la palabra de Dios no es para tener éxito aquí en la tierra, como algunos venden. La palabra de Dios es aquí para escuchar lo que Dios me dice y vivir en ella a pesar de lo que pase. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentar situaciones algunas veces buenas y otras difíciles. Pero tenemos que seguir fieles al Señor. Solo creyeron. Ahora, antes de decir algunos pasajes más acerca de la venida del Señor y Dios mediante aquí en la iglesia, si lo permite, en un tiempo, vamos a ver cosas de eventos del futuro que tienen que ver con el arrebatamiento, que tienen que ver con Jerusalén, la ciudad celestial, que tienen que ver con el libro. Vamos a ver todo ese tipo de cosas. Pero ahora solamente con esto, que el que ha de venir, que va a venir, tenemos que conformarnos, como estos lo se conformaban. Ahora, el verso 38-39, déjame decirte algo, puede dar lugar a confusión, ¿vale? Dice el verso 38-39, leo en el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo sé que es un pasaje en que hay iglesias, hay dos escuelas. Hay iglesias que creen que la salvación se pierde. Y hay pastores e iglesias que creemos que la salvación no se pierde, que este pasaje no está diciendo nada de perder la salvación. Y yo soy de los que creo que la salvación no se pierde. Y te voy a explicar por qué. Porque aquí está hablando del alma, de perseverar para la salvación del alma, es para que... Bueno, déjame explicártelo de otra manera. Vamos a leerlo. Para entender este pasaje, tenemos que diferenciar o distinguir entre el espíritu y el alma. Tenemos que distinguir esas dos cosas. Romanos 8:16, que el Espíritu Dios dice a mi espíritu que yo he sido adoptado en la familia de Dios. Dice Juan 3, verso 3 y el 16, acerca del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo somos nacidos del Espíritu, no del alma. El alma es el asiento de las emociones. El alma es donde yo odio, donde yo tengo celos, donde yo amo, donde yo me motivo, un montón de cosas. Pero el espíritu es el espíritu que Dios me dio vida. Es donde yo me conecto en lo íntimo con Dios. Eso es el espíritu. Y la expresión eterna de la salvación es la vida eterna que nos fue otorgada por la fe en Jesucristo. Vida en el espíritu es vida eterna. Juan capítulo 3, 14 al 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Todo tiene que ver con creer lo que Dios hizo por mí. Juan 11:26 dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús se lo dijo a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro. Dice, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Yo no voy a morir eternamente. Yo soy un ser eterno. Y te lo digo como lo siento, como lo pienso, como lo espero y como lo creo. Porque yo recibí a Jesucristo como Salvador personal. Pero el alma es otra cosa que voy a ver a continuación. Porque Dios bendiga a estas iglesias. Algunos creen que la salvación se pierde por este pasaje. Yo no tengo nada. Esa es una escuela. Hay otra escuela de la que yo vengo que creemos que no se pierde. ¿Y tú recuerdas al rey David? ¿Qué pasó con David? David, el joven David, estaba lleno de fe, era un hombre conforme al corazón de Dios, que encontró el favor de Dios. Dios dijo eso de David, y he hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Pero después, ¿qué pasó? Que andando en el tiempo de guerra, andaba por la azotea, y él tenía que estar en la guerra, pero como estaba ocioso, andaba por la azotea, ¿y qué encontró? ¿Un gato? ¿Dinero? No, encontró una mujer, Betsabé, desnuda, la gata. Encontró a Betsabé y ya sabéis la historia, ¿verdad? Colorín colorado, la dejó embarazada, Dios no permitió que su hijo viviera, él trató de cubrir su pecado. Trató de cubrir su pecado como muchos creyentes tratamos de cubrir nuestro pecado. ¿Y qué pasó? Que David perdió su gozo, perdió la fuerza, perdió el vigor, perdió el ánimo. En ese estado estuvo por mucho tiempo, por causa de su pecado. Perdió la comunión con Dios, pero no perdió la vida eterna. Porque cuando vino Natán y le enfrentó con su pecado, el Salmo 51, para no alargar la historia, es su confesión de pecado. ¿Y qué dice en el Salmo 51, verso 12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No vuélveme la eternidad, vuélveme el gozo de tu salvación, porque el gozo le fue quitado por causa de su pecado. El espíritu es salvo, pero cuando uno peca contra Dios con el alma, con las emociones, con las pasiones, con los deseos desordenados. En el alma está todo lo que es el corazón del hombre. Pero el espíritu es el espíritu de vida que Dios nos dio. Y es donde está la comunión íntima, donde yo me relaciono con Dios. Y David dijo esto: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y yo puedo confirmar eso. Y cualquier cristiano que vive en pecado, pasa un tiempo, su gozo ha cambiado, su actitud es otra, su reacción con su familia es otra. ¿Por qué? Porque Dios le ha frenado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. J. Vernon McGee, que es un maestro de la Biblia y cree que la salvación no se pierde, dice acerca de este pasaje: David no perdió su salvación, perdió el gozo de su salvación y quería que se restaurara su comunión con Dios. Porque pasó lo mismo con el hijo pródigo. El hijo pródigo cayó, se hundió, desesperado, sin gozo, hasta que volvió al padre. Ahí estaba el padre, a la puerta, mirando al camino, esperando que su hijo viniera. Yo no sé por qué hice la parábola del hijo pródigo, cuando tenía que ser la parábola
del padre pródigo. Y la pregunta es, ¿cómo esto afecta a mi vida? Bueno, cuando vivimos en pecado y estamos viviendo como queramos, lo que perdemos es las recompensas. Dice 1 Corintios 3, 11, 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, yo edifico oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día lo va a declarar, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Lo que tú hagas con tu vida cristiana, Dios lo va a probar por fuego. Y sigue diciendo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. O sea, lo que nos está diciendo este pasaje es que yo puedo perder mis recompensas, pero si es algo como por fuego. Quiere decir que todo lo que hice va a ser quemado y allí voy yo, voy a decir desnudo, por no decir otra palabra, delante del Señor. Señor, aquí estoy, es lo que hay. Y fíjate, otro ejemplo, y lo cierro aquí, acerca de las recompensas. 1 Corintios capítulo 5, verso 3 al 5. ¿Sabéis de cuál trata la historia? La historia es de la iglesia más santa y perfecta, la iglesia de Corinto, que un hombre cogió a su madrastra, la mujer de su padre, se la llevó para su casa y estaba viviendo en una relación adúltera. Y se la llevó. Y Pablo llegó y dijo, ¿qué es que no hay nadie de vosotros maduro espiritual que pueda poner límite a esta situación? Y entonces dice, verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Son dos cosas diferentes, el espíritu y el alma. El alma es construir diariamente algo en mi vida. Si Dios ya me dio la vida eterna en Jesucristo, ¿qué significa esto de la salvación del alma? El alma en sí es compleja. Están las emociones, los pensamientos, los recuerdos, las decisiones, el carácter, la cultura familiar, la cultura donde me crié, los talentos, mis deseos, mis pasiones. Es el sitio más complicado que hay, el alma. Es el sitio más complicado. La palabra psyche, alma, que significa vida, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento y simplemente se refiere a la vida o al yo interior de una persona. La salvación de nuestras almas es un proceso de vigilancia y de protegernos en fe. Es donde construimos nuestra vida cristiana, nuestra madurez en Cristo. Ahí es el alma. Y Jesucristo retó nuestras vidas, retó nuestras almas, muchas veces, pero una de ellas es en Mateo capítulo 16, donde dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sigue diciendo, déjame leértelo para que lo podamos entender el contexto. Porque es interesante lo que dice, ya lo vimos el otro día también. A ver si no lo perdí aquí, Mateo capítulo 16, que dice lo siguiente. A ver, se supone que está aquí en la Biblia, si no me robó nadie el capítulo este.
Mateo capítulo 16 dice, verso 24 al 28 dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto que os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte, para que hayan visto el Hijo del Hombre venido en su reino. Hermanos, este pasaje no habla del Evangelio, no habla de salvación, habla de discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego habla de perder el alma, o sea, de invertir para el Señor, de hacer cosas para el Señor. Es de lo que está hablando, no está hablando de salvación. Está hablando de discipulado, de entregar mi vida a vivir para Cristo y hacer lo que el Señor quiere, o lo que el Señor me ofrezca, o las oportunidades que Dios me dé. Es lo que dice. Déjame leer 1 capítulo 2, 1 capítulo 2, verso 9 al 12, porque es interesante lo que dice aquí. 1 Pedro capítulo 2, vamos a ver. No me quiero perder mucho, pero dice lo siguiente. Del 9 al 12. Verso 9 al 12 dice, mas vosotros, está hablando creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Todas estas cosas son para nosotros, lo hemos alcanzado con Cristo. Dice el verso 11. Déjame hacer un paréntesis aquí. Muchas de las exhortaciones en las epístolas es a creyentes, a cómo viven. Y dice el verso 11, siguiendo en este pasaje, amados, está hablando a creyentes, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nos dice, absteneos de lo que batalla con vuestra alma. Y creo que lo hablamos el jueves o el domingo pasado aquí. Aquí está un demonio en esta parte de mi hombro y aquí está un ángel, ahí sentados. Y uno me dice una cosa al oído y el otro me dice otra cosa. Hay una batalla, hay una lucha. Y el alma es donde construyo mi vida cristiana, donde edifico mi madurez. Y puede ser que haya luchas y puede ser que caigamos y que nos desanimemos y pasemos tiempos apartados del Señor. Eso pasa. Hay gente que es apartado del Señor. Esa es una realidad del cristianismo. Y puede ser por una persecución. En Roma los césares persiguieron a los cristianos a muerte. ¿Quién no se desanima? Y hoy en día. Pero no se pierde la salvación. Es más, fíjese, para no extenderme mucho, Tito 1:13 al 16 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Esa gente estaba teniendo problemas, no eran sanos en la fe. Y Pablo dice a Tito, repréndelos para que puedan ser sanos en la fe, porque probablemente en esa iglesia había de todo. Timoteo 5:7 al 8 le dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando a creyentes, está hablando a cristianos. Y vemos que los cristianos muchas veces
Nuestras convicciones no van pareja con lo que hacemos. Por eso es que a veces se confunden las cosas. Y si te leo Santiago capítulo 1, léete Santiago capítulo 1 en tu casa, porque no quiero extenderme mucho en este tema, pero Santiago capítulo 1 habla a creyentes y dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundicia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y está hablando de eso, de edificar mi alma para las cosas del Señor, de madurar, de ser un creyente maduro. Y fíjate lo que dice, a ver si lo encuentro, aquí dice, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo es atraído, seducido. Entonces el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. Hay creyentes que pasa eso. Incluso Dios le puede quitar la vida por su conducta. Yo he visto cristianos hundidos en lo más bajo porque se apartaron del Señor, pero no pierden la salvación. Y Santiago capítulo 1 habla de todo esto y está hablando a creyentes, a cómo vivimos. ¿Y por qué yo digo esto? De esta lucha. Pues hay luchas contra el alma, hay luchas que batallan contra nosotros y que Dios quiere que sigamos hacia adelante, que no nos preocupemos por la salvación, porque la salvación la tenemos, pero sí que nos preocupemos por construir en nuestras almas las cosas que Dios quiere que construyamos, que seamos personas maduras. Hebreos capítulo 11, ¿a quién está escrito? A creyentes. Y es interesante que en el verso 6 Dios incrusta algo ahí muy interesante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sansón, ¿qué me dices de Sansón? Porque está en Hebreos 11 como un ejemplo de fe. ¿Qué me dices de su vida? Pero Dios estuvo ahí con él. Por eso yo quiero decirte, para cerrar rápido, y ya en el futuro veremos más de estas cosas, cosas del futuro eterno, de eventos del futuro, pero quédate con el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque un poquito indica el tiempo de sufrimiento, es breve en comparación con la eternidad. Juan 14:3 dice, si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hechos 1:11, los ángeles declararon a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Su venida será visible y gloriosa. Tito 2:13, aguardando la esperanza. Voy a repetirlo, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar esperando. Esa es mi meta final. Gloria a Dios por todas las oportunidades que me da aquí, en la vida. Pero wow, esperar que el Señor venga, eso es algo más grande. Y si quieres saber algo más, Segunda de Pedro capítulo 3, y cierro aquí, léetelo en casa. Segunda de Pedro capítulo 3 habla de la venida del Señor a por nosotros. Y dice que algunos lo toman por tardanza, pero dice que Dios se tarda porque quiere que la gente todavía sea salva. Es lo único que limita al Señor Jesucristo a venir a por nosotros, porque Él está esperando que más personas se salven. ¿Cuándo va a pasar? Cuando venga el tiempo de los gentiles que se cumple y el último que sea salvo, en ese momento el Señor Jesús vendrá por nosotros.
¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero el tiempo limitado lo dice en 2 Pedro capítulo 3. Léete el capítulo 3 que habla de todo esto. Que algunos tienen por tardanza, que dicen, ¿dónde está su venida? Y entonces explica por qué. Porque Él está todavía aguardando que personas vengan al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad. Pero yo quiero decirte en esta mañana, y quiero cerrar con esto, Él viene y no va a tardar. Él me señalará con el dedo y me dirá cuando yo esté delante de Él, ven aquí, y me abrazará. Y todo lo que he pasado en esta vida no tendrá ningún valor, sino el haber caminado por fe esperando su venida. Tu corazón tiene que estar lleno con estas cosas. Piensa en el Señor Jesús señalándote y dice, ven aquí, y que te abrace. Se te quita todo el dolor que has pasado, todos los problemas, todos los sufrimientos, y te dirá, bien buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Batallar contra el alma vas a batallar. La salvación no se pierde, pero tienes que construir en tu alma un crecimiento personal donde Dios pueda trabajar en tus emociones, en tu temperamento, en tu carácter, en tus dudas, en tu incredulidad, en tus celos. Esa es la lucha. Pero recuerda que tu espíritu está protegido allí en la gloria eterna, esperando a que tú y yo podamos ir allí y estar con el Señor. Amén. Amén. Amén.